Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos para profundizar en el estudio de la lección de escuela sabática, para estudiar la palabra de Dios y pues poder llenarnos más de la palabra del Señor para que podamos tener una ruta, un norte, tener un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su plan y del camino que debemos tomar para nuestra salvación. Y hoy nos toca la lección del martes 4 de julio y se titula El gran plan cristocéntrico de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi Dios, mi Señor, porque nos has dado la vida, la salud y la oportunidad, mi Señor, de poder comenzar un nuevo día en tu presencia. Gracias porque nos regalas un nuevo día y porque podemos acercarnos a ti antes que nada para poder comenzar nuestro día, poderlo hacer en la compañía de tu Santo Espíritu y que podamos, Señor, sentir tu presencia en todo momento. Que el Espíritu Santo dirija cada cosa que vamos a decir, cada cosa que vamos a estudiar, la palabra de Dios cada vez que leamos algo, que tú, mediante tu Santo Espíritu, nos puedas dar luz con respecto a lo que debemos entender y comprender para el día de hoy. Y te rogamos que tu Santo Espíritu nos capacite para poderlo poner en práctica. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Muy bien, el gran plan cristocéntrico de Dios. En Efesios, en el capítulo 1, en los versículos 9 y 10, hay un texto un poco confuso, o a mí me pareció un poco confuso. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. No sé, me gustaría leerlo en otra versión. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, los versículos 9 y 10, en otra versión. Dice la nueva versión internacional. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Me encanta más esta versión, la nueva versión internacional, porque es un poco más clara. De pronto no es tan confusa la forma en que lo dice. En la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Esta también es un poco más explicativa. En general, lo que Pablo nos está queriendo decir es que Dios tenía en su sola potestad. Por eso habla de que es un misterio, y era un misterio antes de que lo revelara, claro, porque dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Antes de que lo diera a conocer era un misterio, y era un misterio porque nadie sabía realmente cuál era el plan que Dios tenía para con nosotros, pero poco a poco, a través de la historia, a través de la revelación, le fue revelando a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, y así a los diferentes profetas. A través de la historia fue poco a poco revelando la manera en que Dios iba
a darle la salvación, la redención al ser humano. La forma como Dios iba finalmente a solucionar el problema de la rebelión y el pecado en el universo, y ese plan era un plan cristocéntrico. Es decir, en el misterio del plan que Dios tenía desde el principio y que nos ha revelado a través de su palabra, a través de los profetas, era que Cristo fuera el centro de todo ese plan y finalmente reunir todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de aquel que era el único que era digno de tener la honra, la gloria y la alabanza, porque Él fue inmolado y dio su vida por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra redención. Y finalmente, todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra, ponerlas bajo una misma autoridad, y es la autoridad de Cristo. Y son las cosas del cielo y de la tierra, porque es que en el cielo comenzó el pecado. Fue allí donde comenzó la rebelión, cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron contra la autoridad de Dios y fueron expulsados de allí. Finalmente, tendrá que ser subsanado todo este problema. Y este problema será subsanado mediante el plan que Dios diseñó, que lo diseñó en Cristo Jesús. Hay 3 etiquetas para este plan que Pablo utiliza. El plan que había mantenido secreto, que había decidido realizar, su plan para cuando llegue el momento preciso, según la versión Dios habla hoy. ¿Cuál es el plan supremo y final de Dios? Pues como lo dice el texto, es reunir, unir todo en Cristo Jesús, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. El término que Pablo utiliza para describir el plan es muy gráfico. Reunir, restaurar. La palabra griega que está allí se puede traducir como reunir, restaurar, recuperar todas las cosas en Cristo Jesús. En la práctica contable de la antigüedad, incluso recuerdo a algunas personas en matemáticas me enseñaron, algunos profesores, buenos profesores de mi juventud me enseñaron a sumar hacia arriba. Me decían que esto era la mejor forma de comprobar si mi suma estaba correcta. Después de sumar hacia abajo, luego se suma hacia arriba y ambos resultados tienen que dar igual. En la antigüedad se sumaba una columna de números y se colocaba el total siempre en la parte superior. Y es un ejemplo que se da para ejemplificar la función de Cristo. La función de Cristo Jesús es que Él sea la cabeza de ese plan, es que Él sea, por decirlo así, la autoridad máxima arriba, la cabeza, bajo la cual estará regida todo ese plan, estará bajo su dominio todas las cosas que están en la tierra y que están en el cielo. Este plan cristocéntrico, según Efesios 1:4, se elaboró antes de que la creación del mundo se llevara a cabo. Y este plan es tan amplio que abarca todo el tiempo y todas las cosas. Ocupa absolutamente todo. Este plan es un plan en el que el cielo y la tierra, el espacio, el tiempo, las cosas, todo estarán bajo el control y el dominio de Cristo Jesús. Pablo anuncia entonces que habrá una unidad perfecta en el universo, pero que esa unidad estará bajo la comandancia de Cristo Jesús, o sea, será una unidad en Cristo Jesús. Pero nosotros como cristianos
debemos empezar a disfrutar de esta unidad en Cristo, como cristianos, como hermanos en la fe, como adventistas del séptimo día. Debemos aprender a disfrutar de la unidad en Cristo, de que podamos ser uno, como era la oración y el deseo de nuestro Señor Jesucristo allí en su oración pastoral en Juan capítulo 17, donde Él dice que estos sean uno como tú y yo, oh Padre, somos uno. La idea es que podamos disfrutar de esa unidad aquí y ahora, entre nosotros, como hermanos. Cuando analizamos el plan de Dios, un plan que según leemos en los versículos 9 y 10, y que nos lo deja más claro las dos traducciones que hemos leído, un plan que debía llevarse a cabo, que debía cumplirse a su debido tiempo. Es decir, Dios tiene un calendario. Dios tiene un calendario profético, tiene unas fechas, unos tiempos establecidos. Por ejemplo, Pablo dice que cuando llegó el tiempo preciso, nació Cristo, nació el Mesías, nació de una mujer el que iba a redimir a Israel, pero al verdadero Israel. Es decir, cada cosa en el calendario de Dios tiene un tiempo. Y el calendario de Dios, esa voluntad, ese plan de Dios se fue revelando a través de la historia en cada momento preciso que Él tenía determinado para que se cumpliese, y ese plan se fue cumpliendo poco a poco, y poco a poco también se fue dando luz acerca de ese plan al pueblo de Dios. Pablo comparte el tema que se va a entretejer a lo largo de toda esta carta. Dios comienza su plan para unificar todas las cosas. ¿Cimentado en qué? ¿En qué está fundamentado ese plan para unificar todas las cosas? Está cimentado en la muerte, en la resurrección, en la ascensión de Cristo Jesús y en su exaltación en el cielo. Es decir, a su obra redentora, intercesora en el santuario celestial. Además, ha fundado una iglesia, ha fundado un pueblo que, aunque tiene elementos dispares, porque es un pueblo que ya no es un pueblo local geográficamente ubicado en un específico punto, ni tampoco es una específica raza, sino que es un pueblo que ahora está compuesto por muchas personas de muchos pueblos, de muchas naciones, de muchas culturas, de muchas lenguas, y aunque son elementos dispares, la unidad se llevará a cabo solo en Cristo Jesús, fundando una iglesia bajo el elemento de la unidad, pero la unidad en Cristo. De esta manera la iglesia le está anunciando a los poderes del mal que el plan de Dios está en marcha y que ese gobierno divisivo, ese gobierno del mal que está llevando Satanás, tarde o temprano va a terminar, tarde o temprano va a llegar a su fin. Y yo diría más temprano que tarde, porque creo que estamos viviendo los últimos días. La Biblia dice en Apocalipsis 12:12, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor porque sabe que le queda poco tiempo. A Satanás le queda muy poco tiempo. El caso es que a él le queda poco tiempo y a este mundo también le queda muy poco tiempo. Y Dios nos ha puesto aquí en la tierra, a ti y a mí, nos ha dado a conocer, según su beneplácito, el misterio de su
plan para redimir al mundo, no para que nos lo guardemos nosotros. Nos lo ha dado a conocer para que lo anunciemos, para que lo prediquemos, para que conmovamos al mundo con ese plan, que podamos ayudar en esta obra maravillosa, y no porque Dios necesite ayuda, es que nosotros necesitamos participar en esta obra para también ayudarnos a nosotros mismos en nuestra propia redención. La segunda mitad de la carta de Pablo comienza con un llamado bastante apasionado que él hace por la unidad. Y después hace una larga exhortación para que los hermanos eviten las conductas que dañan la unidad del cuerpo de Cristo. Que más bien, en lugar de estar dividiendo al cuerpo de Cristo con cosas que no tienen nada que ver con la salvación, como dice el mismo Pablo, le dice a Timoteo que no participe de discusiones en cosas que no edifican a la iglesia, porque eso lo único que va a hacer es desunir. Hay que luchar porque en la iglesia haya paz, porque en la iglesia haya unidad, pero que esa unidad sea en el nombre de Cristo. Y yo quiero matizar un poco en este punto. Porque como seres humanos siempre tendemos a ir a los extremos. Muchas veces, en nombre de esta unidad, muchos líderes de iglesia, tanto pastores como ancianos o como líderes de varias índoles dentro de la iglesia, tienden a sacrificar los principios bíblicos para mantener la unidad, entre comillas. Pero cuando la palabra dice que la unidad debe ser en Cristo, significa que es en Cristo Jesús. Y cuando la unidad del pueblo de Dios es en Cristo Jesús, esa unidad no se hace sacrificando ni echando por tierra los principios que el mismo Cristo le ha dado a la iglesia. Cuando la unidad de la iglesia se hace sacrificando los principios de la iglesia, esa unidad no es verdadera unidad. Tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos, cómo llegamos a ciertas conclusiones con lo que Pablo nos dice. El apóstol Pedro dice que Pablo tiene algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y eso es válido tanto para los que no son adventistas como para los mismos adventistas. Estamos viendo dentro de nuestra iglesia muchas corrientes de ciertos pastores que bajo la bandera de la unidad sacrifican los principios bíblicos. Y eso no es verdadera unidad. Si la unidad ha de llevarse a cabo por sacrificar principios, entonces, mi hermano y mi hermana, es preferible que no haya unidad. Porque no será una verdadera unidad. Será una unidad en la mentira. Será una unidad que deshonre y desagrade a Dios. Debemos llevar a cabo o debemos de luchar porque haya paz en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo es obedeciendo lo que Cristo nos ha dado. Él dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es obedeciendo a Cristo Jesús como mantendremos la unidad del cuerpo de Cristo. Mis queridos hermanos,
tampoco nos podemos ir al otro extremo creyendo entonces que por cualquier cosa que vamos a entrar en controversia en la iglesia, por cualquier cosa. Hay cosas que no debemos hacer, no podemos entrar en controversia en la iglesia por todo y estar generando división por todo. Necesitamos sabiduría y necesitamos ser muy sensatos, pedir a Dios sensatez para que podamos llevar un equilibrio en nuestra iglesia y que nuestra iglesia pueda estar unida en una verdadera unidad en Cristo Jesús, donde los principios de Cristo, los principios bíblicos se exaltan, se lleva la bandera de Cristo mediante una obediencia fiel y también se lleva unidad en el cuerpo de Cristo, aceptándonos los unos a los otros tal cual somos, porque somos seres humanos y somos personas de muchas culturas. En algunos lugares de pronto no se aprecia mucho esto. Hay iglesias donde todos son de la misma cultura, de la misma ciudad, y aún así a veces es difícil mantener la unidad. Pero hay iglesias como por ejemplo nuestras iglesias aquí en Europa, en España. A veces encontramos iglesias, por ejemplo en la iglesia a la que asisto, donde estamos personas de Colombia, estamos personas de España, estamos personas de Rumanía, estamos personas de Ucrania, vemos personas de Hungría, hay personas de África. Hay una cantidad de culturas, venezolanos, hondureños, cantidades de culturas juntas en una misma iglesia, pero que en Cristo Jesús y sosteniendo la base de los principios inamovibles, se puede llegar a una verdadera unidad. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas y amigos, yo quiero invitarles a todos y cada uno para que levantemos la bandera de Cristo, levantemos la bandera de la unidad, pero la unidad en Cristo Jesús. Una unidad en la que los principios que Cristo Jesús le dejó a la iglesia se exaltan, se llevan con orgullo, se llevan con alegría, se muestran al mundo como una luz que brilla en la oscuridad. Que todos como un pueblo, como un solo cuerpo, podamos presentarle al mundo la verdad que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en este día. Y recuerda, comparte este video con tus amigos, con tus hermanos, con la familia, con los hermanos de la iglesia. Que estos mensajes podamos compartirlos y podernos llenar del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra de Dios. Que tengas un muy feliz día y que Dios te bendiga.